A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. ¿Cuántos temas tenemos para hablar hoy? ¿Cuántos temas? Por supuesto no vamos a poder abarcar todos, pero ¿de dónde sale esta creatividad? Pues muy simple, de la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se está realizando y que continúa hasta el lunes que viene inclusive. He participado en varias mesas redondas, han surgido temas tan interesantes. Tenía planificado hablar de otras cosas hoy porque, como siempre digo, en este espacio hablamos de los temas que no se tratan en otros lados. Esta tarde, y en una demostración más del interés que genera la cultura en el pueblo argentino, porque expusimos a sala llena, cerca de 100 personas, jueves, día hábil, 16 horas. Una mesa redonda que hicimos junto con el licenciado Roberto Jorge Martínez, vicepresidente segundo del Instituto Nacional Newberiano de la Secretaría de Cultura de la Nación, y el multipremiado escritor, poeta, crítico, investigador literario que es Carlos Penelas. Un acto, una mesa redonda programada por la Fundación El Libro, la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, que es la organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. ¿De qué teníamos que hablar? Julio Verne, vida y obra de Julio Verne. Surgieron cosas interesantísimas y algunas que quiero transmitirles. Por ejemplo, si nosotros mencionamos Julio Verne, sí, el escritor, fue poeta también, pero esto lo conocen menos. Originalmente se había recibido de abogado. Nació y desencarnó en París, Francia. Desencarnó en 1905, así que es una persona del siglo XIX. La parte más conocida de su obra fue toda escrita en la segunda mitad del siglo XIX, en 1800 y tantos. Si yo les digo Julio Verne, ustedes me dicen, bueno, de la Tierra a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra. Primero y principal, sí, Julio Verne se había convertido en un escritor profesional. No ejerció la abogacía, tuvo algún trabajo momentáneamente en algo así estatal, pero nada más. Se dedicó a escribir. Pero yo soy un convencido, y eso es lo que dije y lo que me interesa tratar acá, soy un convencido de que Julio Verne fue una persona que tenía habilitadas sus facultades parapsicológicas, más específicamente las extrasensoriales, que son telepatía, clarividencia y precognición, pero en el caso de él, la precognición. Precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido ni por deducción, ni por razonamiento, ni por inferencia lógica. Pero además estoy diciendo algo preciso. Precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido ni por deducción, ni por inferencia lógica, ni por razonamiento. Cuando digo conocimiento cierto, estoy señalando que no se trata de algo vago, bueno, me parece, mirá, si algún día pasara tal cosa. Claro, si yo les digo, mirá, algún día el ser humano llegará al planeta Marte, y sí, antes o después va a pasar. La empresa SpaceX de Elon Musk afirma que antes que termine esta década, o sea, antes del 2030, ya un humano habrá puesto un pie y estará caminando en el planeta Marte. Planeta más cercano a la Tierra, pero más cercano a la Tierra son 70 millones de kilómetros en el momento más cercano. Y por el tipo
de viaje espacial que hay que hacer desde que se lanza el cohete aquí en la Tierra hasta que se alcanza Marte no es directo 70 millones, es una curva, así que pasa los 200 millones de kilómetros. 200 millones de kilómetros. Claro, esas son las dimensiones del siglo XXI. Pero las dimensiones de la época de Julio Verne eran otras. Un barco tardaba prácticamente medio año en hacer París-Buenos Aires, sobre todo si tomaba el litoral americano y iba parando en distintos puertos. Julio Verne llegó a conocer el telégrafo, pero en los últimos tiempos de su vida. ¿Y por qué hago todo este preámbulo? Porque Julio Verne no fue simplemente un autor de ciencia ficción, alguien que se puso a hablar cosas de que en el futuro va a haber esto, lo otro. Julio Verne, como todos los escritores de ciencia ficción de esa época, yo ya les hablé aquí en otro programa, otra emisión de Confines del Conocimiento de Morgan Robertson, el que escribió el hundimiento del Titanic cuando el barco ni siquiera estaba siendo pensado, 15 años antes. Morgan Robertson escribe el hundimiento del Titán, ya lo expliqué eso acá. Pero también dije lo de conocimiento cierto. Entre Titán y Titanic el parecido que hay. Describe un barco que era considerado insumergible, ni Dios lo hunde, que sale en su viaje inaugural desde Europa, tiene que ir a Estados Unidos, choca contra un iceberg, no se mueren todos porque pasa cerca un carguero, tal como ocurrió con el Titanic, el carguero del Carpathia, que eso permitió que la cantidad de muertos fuera mucho menos. Carpathia captó el SOS, la señal de auxilio que se emitía desde el Titanic, el capitán decidió cambiar su rumbo, llegó horas después, pero le salvó la vida a unos cuantos. Eso nos plantea algo importante. Nos plantea claramente que los humanos tenemos capacidades, los humanos tenemos capacidades, no es que algún humano en particular, no, los humanos tenemos capacidades que por lo normal, por lo usual, no se usan, pero que algunas personas, por ejemplo, los creadores, los creativos, sobre todo este tipo de escritores, como Morgan Robertson, que tenía que entregar una novela por mes, Julio Verne hacía lo mismo. Yo mencioné las más conocidas, pero hay 60 obras de Julio Verne, pero me interesan estas que mencioné, porque además son las que he estudiado, investigado, lo que explicaba hoy en la mesa redonda en la Feria del Libro. Por ejemplo, Julio Verne escribe Viaje al centro de la Tierra. Quizás alguno de ustedes que nos está siguiendo ahora por radio, por televisión, leyó el libro. En la novela de Julio Verne, ¿consiguen llegar al centro de la Tierra? Porque el título Viaje al centro de la Tierra agarra al desprevenido que no leyó. Ah, sí, Julio Verne dijo de que se... No. Leyó la obra. Bueno, en Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne demuestra que no se puede llegar al centro de la Tierra. Los expedicionarios llegan a una cierta profundidad y son devueltos a la superficie. Dice la verdad. Es lo que la ciencia demostró después. Nosotros podemos descender hasta cierta profundidad, pero después no hay manera. Además no se podría porque el centro de la Tierra es magma, una temperatura enorme, de ahí tenemos el magnetismo terrestre. No se puede hacer. Y Julio Verne señala que no se puede. Ahora, en 20.000 leguas de viaje submarino, hablas de un submarino. El Nautilus. Por eso después Estados Unidos, uno de sus primeros, si no fue el primer submarino atómico, le puso de nombre Nautilus, en homenaje a Julio Verne. Bueno, Julio Verne ha sido tan homenajeado que la Unión Soviética
a una montaña que hay en la cara oculta de la Luna, le puso Verne. Otros investigadores también en la Luna, pero de la cara que nosotros vemos, que se puede ver por el telescopio, también una zona montañosa le pusieron Verne, sin el Julio, en homenaje a este hombre. Sigo. En la época que se tardaba 6 meses en hacer un viaje de París a Buenos Aires por mar, Julio Verne habla del submarino, con compartimientos estancos. Porque además, como les decía, este tipo de autores, y para aquella época, en aquella época los lectores de ciencia ficción les atraía mucho que hubiera datos concretos. Por ejemplo, si se decía que iba de tal lado a tal lado, son tantos miles de kilómetros o tantas millas, esta isla, la isla del tesoro, la isla perdida, eso es de Stevenson. Bueno, pero lo que fuera, siempre a qué distancia, ¿en qué lugar? ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? No se queda ahí, don Julio Verne. Describe el helicóptero, pero no cualquier helicóptero. Lo explicó muy bien el licenciado Roberto Martínez con su experiencia en aeronavegación, en historia de la aeronavegación. Julio Verne habla de un helicóptero de aspas giratorias de manera opuesta, lo cual le permite hacer una serie de movimientos. Hoy la tecnología conoce todo esto. ¿Quién se lo explicó a Julio Verne? Porque nadie conocía esto. Y son cosas concretas y precisas. Describe un tipo de globo aerostático que había en su tiempo, había un globo aerostático, pero no el tipo de globo aerostático que él describe, que tiene unas características notables y que después con el tiempo, claro, es verdad, así funciona. Y el remate lo vamos a tener con De la Tierra a la Luna, a lo cual vamos a hablar enseguida. ¿Qué hace que una persona pueda, escribiendo aparentemente ficción, estar haciendo historia del futuro? Estar haciendo historia de lo que va a ocurrir. Porque, como digo siempre, si un humano pudo, cualquier humano puede. En este caso, mencioné a Morgan Robertson y a muchos más. Vamos a hacer la primera pausa del programa y enseguida paso a detallar la sorprendente historia de la Tierra a la Luna de Julio Verne. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Voy a agradecerle especialmente a Ivana Fuentes. Ivana Fuentes allá nos está escuchando desde Pinamar, nos está viendo. Ivana Fuentes de Agenda Cultural de Pinamar. Gracias por escucharnos y además que nos ha invitado a ir a dar alguna conferencia al área de cultura en Pinamar. Lo vamos a coordinar, claro que sí. Y ya que estoy viendo mensajes que llegan a mi celular, les voy a pasar el WhatsApp de la producción, que es 11 59 27 60 39. Estamos haciendo el programa en vivo, en directo, como se decía hace tiempo, así que nos pueden llamar ahora mismo, preguntas, ideas, sugerencias, saludos. 11 59 27 60 39 es el WhatsApp de nuestra producción. Se lo repito una vez más, 11 59 27 60 39. Sigo con lo de Julio Verne, porque ya se habrán dado cuenta, yo soy un convencido
pero no un convencido por creencias, sino por las pruebas que estamos viendo, que Julio Verne, en su actividad de escritor, lograba una concentración tal que se abría a la facultad parapsicológica extrasensorial conocida como precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido por deducción, inferencia, razonamiento. Escribe de la Tierra a la Luna. Muy bien. Una de las primeras cosas que llama la atención es la cantidad de días que dura todo ese vuelo y demás. El tiempo que dura. Que fue el mismo del Apolo 11. La que llevó a Armstrong y Aldrin a pisar la Luna y a Collins a quedarse orbitando. Pero hay otro detalle más. Dice en De la Tierra a la Luna, escrito en el fines del siglo XIX, 1880 y tantos, dice Julio Verne que el cohete es lanzado desde un gran cañón que lo impulsa. Pero resulta que no es un cohete que sale y recorre los 400.000 kilómetros de la Tierra a la Luna, sino que va desprendiendo partes. A ver si nos entendemos. Está describiendo un cohete por etapas, como los que fueron utilizados en los primeros satélites artificiales, etc., y también en las Apolo. ¿Cuántos astronautas van en esa imaginación de Julio Verne? 5, 7, 4, 2, 1. No. 3. Igual que con la Apolo 11. Llegan a la Luna. ¿Cuántos descienden a la Luna? ¿Los 3? No. 2. Uno queda orbitando. Y esos 2 sí alunizan y se encuentran con seres que viven en la Luna, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí la coincidencia es absoluta. Yo los invito a los que les gusta la matemática y la estadística, aquí en mi equipo de producción hay varios que les gusta la estadística, qué porcentaje es, etcétera, quizás ya lo están haciendo. Los invito a que hagan la estadística de qué probabilidad hay de que por azar Verne acertara en todo lo que vengo diciendo, el submarino, el helicóptero, que no se puede llegar al centro de la Tierra, y esto que estoy hablando ahora de la nave que él imagina. Que hasta aquí, como ustedes ven, coincide en todo con lo que ocurrió el 20 de julio de 1969, cuando Armstrong y Aldrin alunizan en el módulo de excursión lunar y Collins queda orbitando. Y después vuelven con el módulo de excursión lunar, se unen a Collins en la Apolo 11 y regresan. Bueno, prácticamente lo que describe Verne. Pero hubo un investigador literario, que después del 20 de julio de 1969 se tomó un trabajo interesantísimo, recordando que Verne ponía todo, como les expliqué, todo, igual que hacían los demás autores de ciencia ficción en esa época, todo bien clara, los datos, las precisiones. Este investigador dijo: voy a releer De la Tierra a la Luna, a ver si Verne da las coordenadas desde qué lugar geográfico fue lanzado desde ese cañón gigante este cohete a la Luna que llevaba humanos. Se puso a releer y encontró que este hombre, que sí hizo un viaje a Estados Unidos acompañado por parientes, fue contratado para dar conferencias, después regresó, pero sí pasó toda su vida en París. Salvo ese viaje, no hizo otro. A ver, ¿hay coordenadas? Hay. Teniendo las coordenadas en un mapa, ¿de dónde
se dispara, dónde está situado ese cañón gigante que lo lanza a los astronautas a la Luna, en la novela de Verne. Bueno, podría ser de algún lugar de Europa o de Rusia o del continente americano o del Asia o de la India. Hay un detalle interesante. Como ya les digo, como Verne es minucioso, dice que hubo que juntar, como siempre, hay que juntar la plata para financiar el operativo. Y Verne pone que llegó plata de tal lado, de tal otro, y de una empresa, y pone la calle y el número, una empresa que existía en lo que yo llamo, por aquella época, la aldea de Buenos Aires. Está mencionada la Argentina y Buenos Aires en esa novela de Julio Verne. Eso poco lo dicen. Hoy el profesor Roberto Martínez lo señaló. Un dato interesante. Dato de color, que no sé lo que les estoy diciendo, pero interesante de que, claro, Verne escribía en una biblioteca, tenía los atlas con los mapas, tenía los libros, las enciclopedias, pero eso lo que le daba es todo el material conocido científico, tecnológico, hasta ese momento. Yo estoy hablando de lo que no estaba. Vuelvo, no me olvido. Este investigador mira las coordenadas, le parece que se ha equivocado y le pide a unos colegas, ¿me confirman esto? Sí, está bien. El lugar desde donde dice Julio Verne que sale ese primer navío humano a la Luna, aluniza y después regresa, cuando Verne lo describe, el momento que escribió la novela, era un pantanal, un lugar con cocodrilos, con esas cañas que surgen en los lugares donde hay mucha humedad, deshabitado por completo en el lugar que él indica, que estaba el cañón, y los alrededores. Estamos hablando de 1880 y tantos, 1890, como mucho. Un lugar abandonado completamente por los humanos, no había vida humana ahí. Y como les digo, había pantano, había cocodrilos, pájaros y estas plantas que crecen así junto con los juncos, unas cañas. Por ahí les suena el lugar, porque después se hizo más conocido. El lugar se llama Cabo Cañaveral. Después se llamó Cabo Kennedy y es desde donde la NASA lanzó el primero, el segundo y todos los viajes a la Luna desde Cabo Kennedy y Cabo Cañaveral. Que después con el tiempo sí se hizo un lugar, no porque haya dejado de haber pantano y algunos cocodrilos. Yo he estado, conozco ese lugar de la NASA. Pero en la época de Julio Verne, eso era un pantano. ¿Por qué no eligió otro sitio? ¿Por qué ese sitio? Bueno, algunos investigadores plantearon lo que pasa que Verne debe haber estado leyendo en esas enciclopedias que para lograr la curvatura, para poder lanzar y que llegue a la Luna. Sí, pero no es el único lugar del mundo donde se puede hacer esto. Por eso primero la Unión Soviética, luego los rusos tienen desde donde hacen los lanzamientos, los chinos tienen desde donde hacen los lanzamientos. Hay distintos lugares en el planeta Tierra desde donde se puede hacer un lanzamiento de un cohete a la Luna. Y vamos a pensar que Julio Verne, de casualidad, de rebote, acertó justo. Acertó el de dónde se lanza, acertó la cantidad, que el cohete tiene varias etapas, acertó que son 3 los astronautas, acertó el tiempo de ida y de vuelta, no acertó demasiado. ¿Qué probabilidad hay por azar
o por casualidad, prefiero decir técnicamente azar, de que esto sea simple azar, imaginación. Y no hablemos de casualidad porque, como decía Leibniz, el físico, filósofo y miembro de la Academia de Ciencias de París, casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Así que no hablemos de casualidad. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos viendo. Todas estas novelas, hay más, pero hoy, para concretar en esto, de Julio Verne, todas estas novelas adelantan hechos futuros concretos. Hablan de una tecnología y un desarrollo científico que era imaginación en aquella época, era verdadera ficción, pero además con todas las precisiones necesarias. Así como Morgan Robertson describe exactamente lo que le pasó al Titanic, prácticamente una década y media antes, cuando el Titanic no estaba ni en la mente de los que lo financiaron ni de los ingenieros navales. Y ocurre de la misma manera, hasta con el barco de carga que se acerca. Acá estamos en la misma situación. Otro escritor por encargo, alguien que tiene que estar escribiendo permanentemente, termino esto y hago otra, porque si no, no como, ni yo ni mi familia. Ese parece ser que ese estado alterado de conciencia a esta gente les produjo una capacidad precognitiva. Ahora, ¿cuánto nos estamos perdiendo nosotros los humanos? Porque si, como afirmamos los parapsicólogos, el factor parapsicológico es algo que está presente en todos nosotros, claro, si no nos atrevemos a desarrollarlo, y a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha sido, no, estas cosas son de los demonios, son de los dioses, son de los espíritus, son de los muertos, son de... Ya lo conté en otro programa, pero para redondearlo acá. Recién fines del siglo XIX, 1892 si no me equivoco, se crea en Londres The Society for Psychical Research, la primera entidad científica de gente que dice, señores, estas cosas son humanas, no tiene nada que ver los espíritus, los dioses, los demonios, los vivos ni los muertos, estos son los humanos. El factor parapsicológico está en los humanos. En esa época no se llamaba parapsicología, se llamaba metapsíquica. Nosotros los humanos ahora del siglo XXI tenemos una deuda con esto, ¿no? Cada uno consigo mismo. ¿Nos daremos permiso para desarrollar estas cosas o seguiremos temerosos de ser poderosos? Segunda pausa del programa y continuamos. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Ahora voy a dedicar unos minutos a agradecer libros que me están llegando, a hacer comentarios. Primero voy a comenzar con este libro que la verdad el autor me dijo, ¿pero ya lo leíste? Sí, con tranquilidad en el fin de semana, porque son todos, yo voy a decir capítulos, en realidad son apartados breves. Mariano Sotelo me envió Molinos. Mariano Sotelo me envió Molinos, además con una dedicatoria que mucho le agradezco. Realmente gran creatividad, que es fundamental cuando se hace ficción, pero además genera un interés, un atractivo. ¿Y ahora qué viene? Cuando uno está leyendo una obra, ahora que viene, vamos bien. Así que yo les recomiendo Molinos de Mariano Sotelo. A ver, está acá la editorial. Punto Aparte Ediciones. Punto Aparte Ediciones.
Les voy a leer 3 líneas nomás, de donde haya abierto. Todos vestidos con exceso de elegancia rústica. Hasta sentí el perfume rancio que despedían. No vencí mi desagrado viéndome obligado a sostener la cortesía hacia las únicas personas que no ambicionaba volver a ver. Con despreocupación pidieron vino y prosiguieron, ansiosos e incapaces de no alzar la voz con su hilaridad. Está muy bien escrito. Mariano Sotelo Molinos, gracias, Ediciones Punto Aparte, gracias por el envío, lo disfruté y se los recomiendo. Voy a mirar qué mensajes están llegando, muy bien, agradezco a todos. Les repito el teléfono de la producción, así no me distraigo yo. El WhatsApp de la producción, 11 59 27 60 39. Como el programa lo estamos haciendo en vivo, nos llaman ahora, la producción me trae la información, preguntas, ideas, sugerencias o saludos. 11 59 27 60 39. Alejandra Gilbert, que lo ha presentado en la Feria del Libro, también tuvo la gentileza de enviarme y obsequiarme con una dedicatoria que mucho valoro, un libro que se publicó hace unos meses, está presentando ahora, pero que la verdad tiene una vigencia notable. Vean el título: Los Juegos del Vaticano, de Alejandra Gilbert. Es un libro voluminoso, muy bien escrito. Alejandra Gilbert es una argentina que desde hace tiempo está radicada en Londres, ha venido especialmente para la Feria del Libro, ya en unos días más regresa a Londres. Este libro fue publicado por Ediciones Duncan. Duncan tiene en la Feria del Libro su stand, si pueden ir a comprarlo, y si no, las librerías. Pero Los Juegos del Vaticano, de Alejandra Gilbert, realmente valioso texto, pero sobre todo valioso en lo reflexivo. Porque quizás algunos de los temas, por lo menos yo conozco, es un tema que me interesa mucho, las religiones en sí y el Vaticano como construcción histórica. Entonces Los Juegos del Vaticano es realmente interesante porque hay partes para reflexionar. Y aquí vamos a ir en detalle. También me enviaron de Editorial Planeta, colección Espejo de la Argentina. El libro se llama El Monje. Tiene un subtítulo, una bajada, decíamos nosotros: La verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei, escrito por Maya Jastrzeblański y Manuel Jove. Interesante el libro, pero voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con lo que hacemos los escritores cuando citamos a otra persona. Yo agradezco mucho a ambos autores, acá está la tapa del libro. Agradezco mucho a ambos autores que en un par de páginas, cuando tienen que hablar de masonería, se remitan a un libro mío que es este, que se llama Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Ellos, para que no son historiadores ni estudiosos de la masonería, cuando tienen que referirse a eso, señalan que hay un autor, Antonio Las Heras, que ha escrito un libro. Ellos se refieren a este libro, Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Pero lo mencionan como Masonería en la Argentina. Colegas, cuando citamos a otro autor, primero ponemos el nombre completo del libro. Y después, por ahí ustedes no conocen esto, pero desde siempre
lo correcto es hacer una cita al pie de página, poner Las Heras Antonio, Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, editorial, en este caso Ediciones de Amanecer Dorado, páginas tal y cual. Me parece muy bien que para nutrirse de qué es un masón, cómo se define, qué es la masonería, me hayan citado varias veces en este libro El Monje, pero han puesto en el libro Masonería en la Argentina, Antonio Las Heras define, no, Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, y hay que citar, Vi que no hay ninguna cita de ningún otro texto tampoco, porque claro, está escrito así, como si fueran coloquios, diálogos, lo que ustedes quieran. Pero lo correcto es citar al autor como corresponde. Para los que me han preguntado cómo me pueden hacer llegar los libros para que yo los comente aquí, muy simple. Los dejan en la Sociedad Argentina de Escritores. Un sobre a nombre de Dr. Antonio Las Heras. La Sociedad Argentina de Escritores está en la calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. 4 cuadras de la Avenida Santa Fe. Y la Sociedad Argentina de Escritores está abierta de lunes a viernes. Ponen el sobre, después me lo van a entregar. Lo pueden mandar por correo, lo pueden mandar por encomienda, por mensajería, pueden traerlo personalmente. Todos los libros que recibo, leo y comento acá. En eso cuenten conmigo. Pónganme siempre un mail, un WhatsApp, por si tengo interés en comunicarme con ustedes, podemos dialogar, o por ahí hay algún tema que tiene sentido invitarlos al programa, con todo gusto. Para los que me preguntaban, me decía acá la producción que en el intervalo entraron, me preguntaban, y les agradezco que tengan interés en mi obra, en la Feria del Libro, ¿dónde se encuentran libros míos? 3 lugares, varios, pero les voy a mencionar 3. Uno en el enorme stand de librerías Cúspide. Cúspide están distintos libros míos. En el stand de la Sociedad Argentina de Escritores hay algunos libros míos también. Y mi editor, Grupo Argentinidad, también tiene unos cuantos libros míos. Así que pueden, con todo gusto. Alguien me hablaba también, me dejaron acá escrito, de llamados, que como hablé de la Tierra a la Luna, alguien escribió acá, a ver qué me dejaron escrito, sí, Viviana Andrea de Córdoba, dice, pero el doctor Las Heras tiene varios libros de ovnis escritos, de extraterrestres, era como Julio Verne. No, yo no escribo ficción, salvo un libro que sí, que publicó Grupo Argentinidad, que se llama Brechas en el Espacio-Tiempo. Son cuentos míos de ciencia ficción, pero no es lo que habitualmente escribo. Y ya que le interesa a Andrea Viviana de Córdoba, los 2 libros sobre ovnis que les puedo recomendar, que van a encontrar en las librerías, etcétera. Uno es este bestseller, varias ediciones, OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Este es publicado por Grupo Argentinidad. No hay ficción ahí. Hay diálogos míos con astronautas norteamericanos, cosmonautas, hoy rusos, antes eran soviéticos, aviadores, civiles, militares, radaristas, ilustraciones, ovnis, los documentos secretos de los astronautas, del Grupo Argentinidad. ¿Y qué hay detrás de los ovnis? De Ediciones del Amanecer Dorado. Este es un libro menos voluminoso, pero también interesante, en el sentido de que unos cuantos capítulos que los construí en base a las preguntas que ustedes me suelen hacer en las conferencias, en las mesas redondas. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Voy a continuar con el tema de la mesa redonda sobre Julio Verne, porque terminamos la mesa y dimos lugar a las preguntas.
y alguien de los presentes, vuelvo a decir, la sala estaba colmada, pueden ver las fotos en nuestras redes sociales, a mi Instagram es alaseras1, alaseras, A de Antonio, alaseras1 con el número 1, ese es mi Instagram. Mi Facebook, Antonio Las Heras, y ex, o sea, Twitter, Las Heras Antonio. Entonces les contaba, surgieron las preguntas, comentarios, y uno de los presentes me dice: ¿no piensa usted, doctor Las Heras, que Julio Verne puede haber sido un contactado? Digo, no, yo pienso que fue alguien que tenía desarrolladas las facultades parapsicológicas de precognición. Pero le repregunto, cuando usted dice contactado, ¿qué dice? ¿Contactado con un ser de otro mundo, con un espíritu, un medium? ¿Qué? Claro, podría haber sido un medium también. La idea de contactados es una idea muy reciente. Contactados con seres de otros mundos, habitantes de platillos voladores, una cosa muy reciente. Ya vamos a ver eso. Y interesante la pregunta de medium, porque efectivamente en la época que escribe Julio Verne, sobre todo el último cuarto del siglo XIX, es el auge del espiritismo y con ello de la mediumnidad. Pero Verne nunca se metió con ese tema, ni tampoco lo practicó. Ahora, a la pregunta de si pienso sobre los contactados, los mediums, eso lo vamos a hacer después de la próxima pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Claro, acá hay mucho movimiento. Ven que entran, sale el equipo de producción, todo. ¿Por qué? Porque está por terminar el programa a las 21 horas y me estaban preguntando si vamos a hacer el ritual de siempre. Y ustedes miren, ¿un ritual esotérico? No. El ritual que hacemos, más un día como hoy, destemplado, que parece que va a llover, salimos de acá y nos vamos todos al restaurante del Club del Progreso, ahí en la calle Sarmiento 1334, cerca del Obelisco. ¿Pero por qué? Porque a raíz de todo lo que yo hablo acá, con mi equipo de producción, demás, están apareciendo todos. Claro, el debate sigue, el diálogo sigue, lo continuamos. Ir a cenar al Club del Progreso implica ir a un lugar tranquilo, sereno, para alguien como yo que mide 1,82 m, sillas cómodas, manteles amplios, no hay música alterando ni gritos, para poder serenamente una cena. Ahora, lo mismo si fuera un almuerzo, un desayuno, la media tarde, y una comida que tienen que ver, no la puedo describir. Sarmiento 1334. Yo menciono el Club del Progreso, insisto en esto, en el restaurante, confitería del Club del Progreso, de lunes a lunes además, porque es bueno tener un lugar en pleno centro donde podemos decir, vamos tranquilos, te atienden bien, nadie te apura. Si te equivocas te comprenden, te cambian las cosas sin dificultad. Así que, bueno, por eso han visto ustedes que había acá movimiento y empezamos la última parte del programa. Para acá, claro, dice que también aprovechamos el delivery, el envío. Mirá, búsquenlo en Instagram, Restaurante del Club del Progreso.
Ahora sí, hecha esta aclaración, sigo con lo que les había prometido que íbamos a hablar. La pregunta que surgió del público sobre si yo pensaba que Julio Verne era un contactado con seres de otros mundos o con espíritus, y dije que no. Pero dio lugar a que entonces me repreguntaran qué pienso yo de los contactados, ya que soy una persona que investiga también el fenómeno OVNI y vehículos extraterrestres. Miren, primero y principal, hay algo clave para mí en esto, que es, yo he conocido unos cuantos, he conversado, pero hablo desde 30 o 40 años atrás, para acá, supuestos contactados, argentinos, de otras partes de América, alguno europeo. ¿Qué significa contactado? Alguien que dice, no, que fue llevado, un abducido, que fue llevado en el vehículo extraterrestre, ahí lo sometieron a investigaciones, análisis y lo devolvieron. No, esta es gente que dice, yo estoy en contacto permanentemente, se comunican de manera telepática o me llevan al interior del aparato del vehículo extraterrestre, me los describe. Yo lo que digo es, ¿y qué le comentan esos extraterrestres? Está contactado. ¿Y saben la respuesta que obtengo siempre? Cuestiones morales, éticas y sociales. Me transmitieron que no tenemos que ser malos, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser generosos. Yo esperaría que aunque sea nos den un dato sobre algún hecho tecnológico, científico que desconozcamos. Por ejemplo, sería muy interesante algo sobre epigenética, que es una disciplina científica relativamente muy nueva, porque cuando nosotros estudiábamos todo era genético. Ahora ya hay una comprensión epigenética. Todos los factores psicosociales, socioculturales afectan a lo genético, intervienen. Esto es importantísimo. ¿Por qué no nos dan, si es que existen los contactados, un dato sobre eso? ¿Ayudaría mucho a la humanidad? No. Comentarios de moral y buenas costumbres. Discúlpenme. No lo acredito. Pido algo que no se conozca. Y lo mismo cuando me mencionan temas sobre mediumnidad, gente que dice que se comunica con los espíritus de los desencarnados, de los muertos. Primero y principal, alguien que pasó a ese nivel superior, ¿por qué habría de comunicarse conmigo, con Juan o con Pedro, con Susana o con Marta? Bueno, para darle una información, algo útil que haga que la persona mejore porque eran familiares y se querían mucho, a eso lo podría llegar a aceptar. De hecho, eso no sucede, suceden otras cosas. Lo tengo bien investigado, ya hablaremos en otro momento. Yo no niego que esas entidades desencarnadas puedan actuar en este nivel. Obvio, el que puede lo más puede lo menos. Yo puedo ir a dar clase a una escuela primaria, secundaria y muchas cosas de la universidad. Alguien que no cursó, no. Sí, el que ya pudo, estuvo y se fue, puede volver. En el caso, tengo claro esto para mí, como lo tenía Carl Gustav Jung y otros investigadores. El desencarnado está en un plano superior. Por eso decimos desencarnado, no decimos muerto, no decimos falleció, desencarnó. Hay una continuidad, solo que ya sin el fardo de carne, para utilizar la expresión que usaba Platón. Cualquiera que haya leído a Platón se va a dar cuenta que mi actitud es platónica. Entonces sí, que pueda venir a manifestarse para ayudarme en algo, abrirme un camino que yo no puedo ver, hasta hacerme encontrar algo que guardó el desencarnado y lo necesitamos y no sabemos dónde está y se presenta el fantasma. Esto puedo acreditarlo. Ahora, que el espíritu venga para decirme cosas de moral y buenas costumbres. En la Feria del Libro hubo una presentación, un libro
que publicó en España, está también acá en Argentina, mi colega, el doctor Alejandro Parra, parapsicólogo también, gran investigador, gran docente, y este libro habla sobre mediums. Lo vamos a invitar a Parra que venga al programa, vamos a dialogar la hora entera y a debatir un poco. Un libro muy voluminoso, él ha investigado, es un gran investigador, un gran estudioso, un gran historiador de estos temas también. Pero llevó con él a una persona que se presentó como medium. Un señor, treintañero, que le decía, sí, soy medium, y lo voy a demostrar acá. Entonces, por ejemplo, dice, aquí en la sala hay alguien que tiene tal situación médica. Alguien se levantó la mano, pues dice, ¿puedo hablar con usted? Y lo comentó en privado. Aquí hay otra persona que tiene tal otra situación, tal cosa, tal. Eso no es mediumnidad. Eso es tener desarrollada la telepatía. Telepatía es transmisión de un contenido mental de una persona a otra sin utilizar ni la voz, ni los gestos, ni escribir, sin percepción, sino percepción extrasensorial. No se necesita suponer que esa persona estaba siendo dirigida por un espíritu de un desencarnado para conocer que aquel había tenido tal situación médica y se estaba restableciendo, o que aquel otra persona había tenido tal problema familiar. Eso no es mediumnidad. Y conozco que hay muchos que se presentan como mediums y en realidad lo que debieran decir es que son personas que por distintas situaciones se les han desarrollado facultades parapsicológicas, en este caso extrasensoriales de telepatía. Podría ser también de clarividencia, podría ser de precognición, como la explicamos al principio del programa. Pero no metamos la intervención de espíritus desencarnados para fenómenos que son humanos, como el fenómeno parapsicológico. Cuando se habla, la idea de mediumnidad es una idea que comienza fines del siglo XIX con el espiritismo, donde los espiritistas decían de aquella época, porque hoy ya es otro discurso, decían que se comunicaban con el espíritu, en esa época de los muertos, lo que yo digo desencarnados. Sea con el tablero Ouija, el vaso parlante, uniendo las manos. Pedro, estás aquí, si estás acá, da un golpe, pum, un golpe significaba sí, 2 golpes significaba no. Pero los golpes no los daba alguno de nosotros, que estábamos ahí en la mesa. El golpe se manifestaba solo. Los raps de los que después hablaron los metapsiquistas y que hablamos los parapsicólogos, todos esos son fenómenos parapsicológicos, en este caso psiquinéticos. Los hacemos nosotros los humanos. No hay necesidad de apelar a la intervención de los espíritus para cosas que podemos hacer los humanos. Y este punto es clave, porque como les decía al principio, a lo largo de la historia de la humanidad, los fenómenos parapsicológicos, lo que hoy llamamos fenómenos parapsicológicos, se conocieron siempre. Pero no, estos solo los tocados por la mano divina pueden hacerlo. En otras culturas, no, estas son cosas de los demonios. En otra cultura, estas son cosas de los muertos. Estas son cosas de seres muy especiales. Son cosas humanas. Ahora, si venimos con semejante legado de miles y miles de años, de esto no es para los humanos, esto no es para... Y durante el siglo XX, a pesar de las investigaciones académicas que se han hecho en parapsicología, que todavía quedan muchos diciendo, no, eso es charlatanismo, eso es todo mentira. Y entonces, claro, lo normal es que haya una inhibición, no que me voy a meter en esto, me van a decir charlatán o que esto es mentira. ¿Por qué no ven todas las experiencias en laboratorio con metodología científica que se han hecho demostrando la acción del factor parapsicológico? Yo particularmente tuve la oportunidad de dialogar con Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. Él reconoció públicamente y después fue publicado la investigación que estando a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra, a casi 100.000 kilómetros de la Luna, ahí desde el Apolo
hizo experiencias de percepción extrasensorial general, o sea que puede ser clarividencia o telepatía, con personas que estaban en Estados Unidos, no se conocían entre ellos, él fue transmitiendo láminas, imágenes, bueno, se investigó perfectamente este asunto y el resultado demuestra que intervino algún factor que no es el azar. ¿Qué hacemos? Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna. No, José Pérez. Alguien calificado. Yo les voy a dejar todas estas reflexiones. Vamos a seguir miércoles que viene, 20 horas. Le vamos a agradecer a Leonardo Giusti una vez más. Nos lo vamos a llevar al Club del Progreso también. Lo vamos a dejar la radio acá funcionando en automático. No, lo vamos a dejar. Le hemos traído ahí un paquetito de algo que nos mandaron. Luminoso abrazo. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.